¿Listo? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Alexander Tábara Marín y es para mí un honor y también una profunda responsabilidad darles la bienvenida a este segundo día del evento conmemorativo realizado para honrar la vida, la trayectoria profesional y el legado humano del Dr. Alfredo Marín. Antes de iniciar con esta ceremonia, quiero brindarles un fuerte aplauso a nuestra mesa de honor, conformada por personajes muy ilustres, tanto como el ingeniero Atilio Mendoza, nuestro director de la Escuela de Geología. Por favor, denle un fuerte aplauso. En esta ocasión, lastimosamente, no se puede encontrar con nosotros el ingeniero Augusto Tevez por motivos de salud, pero en su representación se encuentra con nosotros su hijo, el ingeniero Aarón Tevez. Por favor, un fuerte aplauso también. Para finalizar, quiero pedir unas fuertes palmas para nuestro ponente principal, que vendría siendo el doctor Luis Martínez. Sin más que agregar, iniciaremos con unas palabras de bienvenida. Hoy nos reunimos en este auditorio estudiantes, colegas, amigos y familiares para rendir homenaje a quien dedicó su vida con pasión, rigor y visión a la ciencia de la geoestadística, contribuyendo significativamente no solo al avance de su campo, sino también a la formación de nuevas generaciones estudiantiles. El doctor Alfredo Marín no solo destacó por su excelente técnica en el análisis espacial de datos y en la modelación de recursos naturales, sino también por su calidad humana, su disposición para compartir su conocimiento, su integridad en cada proyecto que emprendió y su compromiso permanente con el desarrollo de nuevas mentes brillantes con esta profesión que tanto añoramos ejercer. Cada uno de nosotros lleva en su memoria una parte de su enseñanza, un consejo, una anécdota o simplemente el recuerdo de su presencia. Hoy, esas memorias se convierten en un legado vivo que seguirá inspirando nuestro trabajo y nuestras vidas. Gracias a todos por estar aquí y ser parte de este merecido tributo. Por favor, ingeniero, pase a la mesa de honor. Con ustedes, el ingeniero Heriberto Guabani Guabani, uno de nuestros miembros de la mesa de honor. Ahora, sin más que agregar, el ingeniero Heriberto Guabani Guabani tiene para ustedes una exposición preparada que viene siendo el origen de la Escuela de Ingenieros Civiles y Mineros. Por favor, ingeniero, pase al estrado. Muy buenos días, señores miembros de la mesa de honor, señores asistentes. En principio, debo pedir disculpas por la tardanza. La verdad, me permitiré un minuto para explicar estas cosas. Cuando era joven organizaba actividades y yo un poco como que me molestaba cuando me decían, sobre todo a las personas mayores, no se olvide de recordarme una hora antes. Ese tiempo, en los años 70, 80, no había celulares. Entonces yo me aburría porque teníamos que ir al teléfono público para recordar una hora antes, ¿no? Detalles de ese tipo, y yo solía molestarme. Y con los años, ya cuando uno frisa base 6, uno se da cuenta que hay a veces razón. Y entonces yo estaba tan confiado, llego a la oficina y varias llamadas a atender, y de pronto en ese atender, en esa dinámica, recién vuelvo a ver el programa, las 10 de la mañana, y mira qué hora es, una vergüenza. Mis disculpas, ¿no? Y además, una especie de reproche a mí mismo, porque cuando era joven a veces renegaba cuando me pedían que recuerde una hora, ¿no? A veces las personas mayores, cuando estamos en algunos cargos, y también creo yo un poquito a la memoria, hay que estar apoyándolos, ¿no? Así que con esa invocación a todos, me disculpo ante ustedes, la verdad, por ciento avergonzado de llegar tan tarde, ¿no? Creo que me precio ser puntual. Bueno, amigos, el día de hoy para mí es un honor estar presente en este recinto, el recinto donde estuvo Mario Zamora de Goyo. Yo recuerdo de justo este lugar en que yo vine a acompañarlo, los años 90. Yo estaba algo así como asistente, vamos a llamarle entre comillas asistente, durante 4 años de Mario Samamé, motivo por el cual el doctor López Soria me invitó ese tiempo, los años 90, cuando ya había fallecido Mario Samamé y se había fundado el Centro de Historia UNI, me invitó para hacer la biografía de Mario Samamé. Y tuve ese honor de hacer la biografía, que se presentó con honores en el Instituto de Minas, en La Molina, en 1999. Entonces, y ese libro se agotó y hay una segunda edición, la biografía de Mario Samamé. Y eso lo hice porque
de invitación del doctor López Soria, pero porque había muchos elementos. Durante 4 años de estadía, todas las tardes de 4 a 8 de la noche, ¿no? De lunes a sábado, del 90 hasta el 94, cosa que falleció en septiembre, había muchas ocasiones para conocer el mundo vivendi, y recuerdo de las tantas conversaciones con muchos ingenieros que pasaban por esa casa, por la casa de don Mario Samamé, algunas preguntas que se hacían. Y recuerdo que alguien le dijo, don Mario Samamé, ¿el Perú es país minero o país con minas? Me acuerdo, ¿no? Y le dijo, mire el título del libro, Perú minero. Es que nosotros somos un país minero desde tiempos antes de la llegada de los españoles. Y usted revise la cronología, el tomo dedicado a la cronología, en los 18 volúmenes que tiene el libro de Mario Samamé. Bueno, con estas palabras debo empezar esta locución breve sobre los inicios de nuestra Escuela de Ingenieros. Nuestra Escuela de Ingenieros se funda en 1876. Bueno, se crea, es una palabra casi sinónima, ¿no? Se crea el 18 de marzo, cuando se aprueba un reglamento, y con eso se da por creado. Poco tiempo después nombran de director a Eduardo Javich, un ingeniero polaco que trabajaba para ese tiempo en el Cuerpo de Ingenieros del Estado. Y además había estado formando parte de una comisión que elaboró justamente ese reglamento. Elaboraba ese reglamento, estuvieron trabajando casi un año, elaborando un documento, y todos casi basados en el reglamento que tenía la Escuela de Puentes y Calzadas de París. Entonces, todavía, recuerden estos años, las carreras de ingeniería no estaban incorporadas, ya habían carreras de ingeniería, pero no estaban incorporadas a las universidades. Es bueno decir eso, ¿no? Las universidades, ese tiempo no se decían, pero en el siglo XX uno empieza a ver esta terminología. Se dice las universidades napoleónicas. Y en efecto, porque Napoleón, en los tiempos de Napoleón, en Francia, se empezó a organizar el modelo de universidad, que antes de eso solamente era de teología y de filosofía. Las universidades existían ya, desde Bolonia, Padua, en Italia, pero sobre todo con estudios de filosofía y teología. Al punto tal que aquí en San Marcos, en nuestra Universidad de San Marcos, se enseñaba eso, filosofía y teología. Y los que estudiaban Derecho estudiaban pues en un convictorio. Y los que estudiaban Medicina estudiaban en San Fernando, una escuela, en San Fernando, ¿no? Entonces, cuando se crea la República, San Marcos adscribe a San Carlos y a San Fernando. O sea, Derecho y Medicina pasan a la universidad. Para eso empiezan a crearse las escuelas de ingeniería, comienzo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque estamos más o menos ya, está vibrando el mundo con la primera revolución industrial. Se decía primera revolución industrial nada más, ¿no? El término de primera fue muy posterior. Ya por los años del siglo XX se empezó a hablar de la primera, porque lo que veían desde fines del siglo XIX a inicios del siglo XX era novedosísimo. Entonces empezaron a numerar a las revoluciones industriales, ¿no? En la bibliografía de los años de 1920, por ejemplo, ya uno encuentra usar el término la primera revolución industrial, ¿no? aludiendo a los inicios del vapor, ¿no? El barco a vapor fue una revolución en su momento, no tienen idea, barco a vapor, ¿no? Fue una revolución. En la segunda mitad del siglo XX en Perú, ¿no? Llegó el telégrafo. Entonces eso fue una revolución, la intercomunicación vía el telégrafo. En la guerra con Chile había pues instalación de telégrafos, ¿no? Las comunicaciones por telégrafos. Y era estratégico entre los ejércitos, el ejército invasor, lo primero que hacía era cortar el telégrafo, ¿no? La línea telegráfica, eso cortaba, o era por cable. Entonces, para nosotros ahora, hasta podría ser para un joven del siglo XXI risible, ¿no? Cómo nos moríamos por eso, pero hay que ubicarnos en ese tiempo. El telégrafo fue un medio de comunicación y no había carreteras. Entonces la gente se movía por vapor. Por eso también medio en broma, medio en serio, dice no, Arequipa no entró a la guerra con Chile, ¿no? Lo que pasa es que los chilenos vinieron por vapor después de la batalla de Arica directo a Pisco. Entonces ya no pasaron por Arequipa, ¿no? Era oneroso el costo-beneficio. Entendemos que Baquedano, el general chileno, sabía de esos temas, entonces directo vino a Pisco. El movimiento a vapor era lo revolucionario de la época. En ese contexto ingresa Manuel Pardo a la presidencia de la República, el primer civil que entra a la presidencia de la República, y en Perú ya había cosas interesantes. Ya tenemos presupuesto en la República. Eso lo hizo Castilla, pues, ¿no? Castilla construyó prácticamente las bases de la República. Castilla ya había dejado bases. Y Manuel Pardo empieza a pensar en la educación de modo terminante. Crea la Escuela de Ingenieros. Para esto ya en la facultad, ya en San Marcos,
se había creado la Facultad de Ciencias. El concepto de facultad es una terminología que se usaba en las universidades con Napoleón precisamente, ¿no? Entonces, se hablaba de la Universidad Napoleónica. Muy bien. Posteriormente, se habló de la Universidad Humboldtiana. La Universidad Humboldtiana. Lo que es preocupante es que eso no usamos mucho, al menos los de ingeniería no usamos mucho ese término, la Universidad Humboldtiana. Con la Universidad Humboldtiana se denomina a la intervención de la investigación a la universidad. Humboldt, no Alexander von Humboldt, el hermano menor de Humboldt, a fines del siglo XIX en Alemania, ¿no? Él teoriza la necesidad de incorporar ingenierías a las universidades. Por primera vez, ingenierías a las universidades. Segundo, que hay que hacer investigación porque está sintiendo vibrar al mundo con la segunda revolución industrial. Entonces, a ese tipo de universidad que incorpora ingenierías a las universidades, ¿no? Se llama Universidad Humboldtiana. Solo que aquí no usamos mucho porque nosotros en sí mismos somos universidad, ¿no? Entonces, al ser Universidad Nacional de Ingeniería, no podríamos ser Humboldtiana tampoco porque somos Universidad Nacional de Ingeniería. Quizá por eso no usamos ese término, pero nosotros tenemos que desterrar cuando se habla, cuando dicen muchos, incluso educadores, muchos intelectuales en los periódicos, en la República, escucho decir que somos la Universidad Napoleónica. Entonces yo creo que están atrasados en lectura, pues, ¿no? En realidad somos Universidad Humboldtiana ya. ¿Por qué? Porque hasta en los estatutos de las universidades, ya desde los años 30 se habla de la investigación como función básica de la universidad, ¿no? Ingenierías en las universidades, en Chile, en Argentina, en San Marcos. ¿Cuándo se crea ingeniería? Se crea ingeniería recién en los años 40, en el año 45 cuando se crea ingeniería química, formalmente se inaugura, ¿no? Ingenierías en San Marcos. Ya un poco antes en Trujillo se había inaugurado, ¿no? En los años 30, con mi seminario, se crea ingeniería química en Trujillo. O sea, estamos en la fase, ¿no?, de entrada de las ingenierías a las universidades. Esto es un contexto general, ¿no? Nosotros nos hacemos universidad en 1955. Bueno, en este contexto general, vamos a ver cómo se crea la Escuela de Ingenieros y con qué especialidades. Es casi lugar común decir que se creó, porque todos casi sabemos, ¿no? Pero no los cachinos, naturalmente. Los adultos, los que ya estamos en las universidades o en la Universidad de Ingeniería, sabemos que se creó la escuela con ese nombre, Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, más o menos. Se creó y eso duró casi 20 años. El año 1898, la Escuela Especial de Construcción Civiles y de Minas dejó ese nombre y pasó a denominarse Escuela de Ingenieros. Muchos años después se llamó Escuela Nacional de Ingenieros. La palabrita nacional se incorporó muchos años después. Se llamó Escuela de Ingenieros por muchísimos años, casi 40 años más o menos, ¿no? Escuela de Ingenieros. Bueno, en esa Escuela de Ingenieros se creó dos secciones, se llamaban secciones, y con 4 alumnos, empezó con 4 alumnos. Solo que al empezar la escuela, se inauguró el 23 de julio, se crea el 18 de marzo, se inaugura el 23 de julio. ¿No? Es bueno decir en una capita de un minuto que ¿por qué celebramos el 23 de julio? Porque en Perú era tradición más o menos empezar las clases en abril, y en marzo, el 18 de marzo, no hay clases, por lo tanto no se podía hacer celebración, entonces se hacía la celebración el día de la inauguración. Se celebraba el aniversario de la creación de la escuela, pero en realidad el 23 de marzo es día de la inauguración. Otro dato importante de los inicios de la escuela es que funcionó primero en San Marcos, ¿no?, en la Casona. La Escuela de Espíritu Santo, así le llamaron al local en donde estuvo muchísimos años, más de medio siglo. Eso fue a fines del siglo XIX. Después de casi 20 años de estar funcionando en San Marcos, en lo que era después por años la Facultad de Ciencias, en la Casona, en el Parque Universitario, porque era posible, porque eran también pocos alumnos, ¿no? Contaban con los dedos de la mano, ¿eh? Estamos hablando de pocos alumnos. 2 secciones, 4 alumnos cada uno, más o menos así, ¿no? Eran los. Bueno, al darse la creación, al poco tiempo, hubo pues la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile fue terminante, ¿no? Fue grave. Si bien empezó en 79, pero Lima conoció la guerra con Chile, como todas las cosas Lima conoce siempre con retraso, en enero del 83. Lima y los chilenos arrasaron Lima, ¿no? Tomaron la Casona, tomaron como cuartel además, ¿no? Y después de estar, pues 2 años más o menos, 81 mejor dicho, del 81 al 83, ¿no? De estar como 2 años, lo que dejaron fue una escalerita, unos cuantos libros y ningún instrumento. Hay inventarios, ¿no? Y todavía nunca se termina de descubrir todo lo que había,
de un inventario sabemos que ya estaba equipado. En 3 años de fundada la Escuela de Ingenieros ya estaba equipada, ¿no? Incluso estamos publicando en la Gaceta de la Historia de la UNI, estamos publicando qué equipamiento había, estamos rescatando no de archivos necesariamente, sino de, ¿cómo podríamos llamar cuando uno guarda chatarra? Una cosa así, instrumentos de la época. Tenemos el museo de la UNI, ¿no? El museo Eduardo Javich. Ese equipamiento prácticamente desapareció, fue saqueado, fue llevado a Chile. Años después, con el objeto de discutir el tema para su devolución, por lo menos como joya, porque han pasado, se tenía que saber el inventario. Se ha ido descubriendo de a pocos, y por eso nosotros, siendo de la UNI, de la Universidad de Ingeniería, que forma, que estudia investigación, nos preocupamos, por ejemplo, sobre el Archivo de la Nación, el destino del Archivo de la Nación, porque hay documentos donde estamos por encontrar muchas cosas que aún faltan. Hace poco, cuando se han hecho las investigaciones, el concurso para las investigaciones, cuando hemos convocado, como ya tenemos grupo de investigación en el Centro de Historia, hay un proyecto de investigación de un sanmarquino del inventario, imagínense, el inventario del equipamiento que había en la Escuela de Ingenieros y que se fue a Chile. Entonces, había equipamiento, había 2 escuelas, y eso funcionó. Después de que ya terminó la guerra con Chile, había que reconstruir lo que había, una escalerita, unos cuantos libros, imagínense, eso había quedado, entonces había que pensar en un local también. En un momento determinado se encontró un local que antes era hospital, cuartel, había tenido muchas funciones, un local entre la avenida Tacna y la avenida Girón Callao. Ese local se llamaba Espíritu Santo por la calle de Espíritu Santo. Ahí funcionó desde más o menos 1898 también hasta el año 45. Y con esto quiero decir que el 19 de julio de este año, señores, vamos a celebrar los 80 años de nuestro pabellón central. Justamente estamos haciendo un documento al rector para que ponga un mes antes por lo menos, ¿no? Para que todos hagamos, ¿no? Sepamos que tenemos acá 80 años en este campus, ¿no? Los 80 años del pabellón central. Y de eso también se habla, muchas cosas se dicen, ¿no? Que era un cuartel, hay una serie de cosas. En su momento se podrá hablar de cosas interesantes porque ya hay un libro sobre eso. Un libro que se va a presentar dentro de poco. Los invitamos, la historia del campus de la UNI, ¿no? La historia del campus de la UNI, cómo evolucionó, y se habla en un capítulo sobre ese local del pabellón central. Bueno, ciñéndonos a la creación, aunque estoy creo ahora, a la creación. Estas 2 escuelas funcionaron así como 2 únicas escuelas hasta 1901. O sea, en 1901 se celebraban los 25 años de la escuela y se fundó la sección de Ingeniería Industrial. Se llamaba sección de Industrias. Y en 1903 se fundó la sección de Electricidad con ese nombre. Industrias tuvo pocos alumnos, pero tuvo. Electricidad no tuvo. Por lo tanto, en algún momento pasaban 5 años, 6 años y no tuvo. Y Javi se murió dejando 2 secciones más, Industrias y Electricidad, pero con electricidad un poco sin destino, digamos, ¿no? Cuando entró la nueva dirección, José Granda, anciano profesor, él se encargó por un año, y después Michel Ford, un metalurgista, en ese tiempo ingeniero minero joven, encargó de la dirección. Con él se empieza la segunda etapa y hay una reorganización del plan de estudios. Formalmente en 1911 se puede decir, hablando en la historia, que empieza una nueva fase siglo XX de la Escuela de Ingenieros. Se reorganiza el plan de estudios y es muy interesante si uno ve los planes sección por sección, y además eso motiva también inicios de matrícula. Electricidad empieza a tener alumnos, industrias alumnos, y en 1917 sale la primera promoción de electricidad. Y Minas sigue creciendo. Minas hasta más o menos el cincuentenario, hasta 1926, era la primera sección en número de alumnos, en importancia. Los profesores principales, un poco, cuando uno preguntaba por los nombres de los profesores importantes de la escuela, todos eran mineros, ¿no? Incluso los ingenieros civiles que ya estaban saliendo se dedicaban al mundo de la minería, a las carreteras o construcciones en la minería, ¿no? Un poco había eso, por eso se decía el mundo de las minas. Con Leguía, en los años 20, empieza, digamos, a fortalecerse las construcciones civiles, muchísimas construcciones, y civiles pasa a ser, digamos, predominante en número, sobre todo en número de alumnos. Era un indicador importante, el número de alumnos. Pero otro indicador era la nombradía de los profesionales. Minería siguió hasta los años, digamos, 60, minería, ¿no? La nombradía. Muchos profesores
Los directores eran de minería. Y hay casos emblemáticos para mencionar, ¿no? Pues, recordar este mundo con el contexto previo, ¿no? Emblemáticos. Hemos tenido un ingeniero y los mineros que se involucraban en el mundo de las regiones. El ingeniero Llosa, Manuel Llosa, poco reivindicado. Manuel Llosa fue ingeniero minero, egresado, dirigente estudiantil en 1914. Con los años fue a parar arequipeño, que fue a parar a Cerro de Pasco. Tanto se involucró en el desarrollo de Cerro de Pasco, él decía que la única forma de que Cerro de Pasco sea importante era independizándose de Junín. Logró la independencia y fue elegido diputado por Pasco. Llegó a ser director de la Escuela de Ingenieros. Al radicar como diputado en Lima del año 39 al 45, lo invitaron para ser profesor. Fue elegido después director el año 47 y cuando se convirtió Pasco a departamento fue elegido senador. Entonces estuvo senador los 50, era director de la escuela, lo invitaron para ministro de Hacienda. Es como más o menos el peso de la Escuela de Ingenieros y la nombradía de los ingenieros de Minas. A eso quería aludir, ¿no? Era tal el peso. En número de alumnos, los civiles ya tenían más o menos, no de lejos, pero tenían mayoría. Minas los dos eran las secciones hasta los años 40, hasta el 55, exactamente cuando se crea la universidad, eran las dos secciones. Las secciones menores eran mecánica, industrias con pocos alumnos, lejana, ¿no? De lejos pocos alumnos. Entonces la marca de la escuela era Minas y civiles, pero Minas, la nombradía de sus profesores lo hacía muy importante. Es importante descartar eso. Entonces este caso de Llosa, el emblemático Llosa, es el primer rector de la UNI también es minero, que después fue petrolero, el ingeniero Valera se dedicó al petróleo, pero era ingeniero minero de profesión. Entonces es un indicador importante del peso de la minería. Y también un indicador importante cuando uno se pregunta si el Perú es país minero o país con minas, ¿no? Bueno, esa cosa quería aportar en el tiempo que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Heriberto por tan enriquecedora exposición. Ahora, continuando con nuestro cronograma, por favor, queremos pedirle al ingeniero Atilio Mendoza que pase a dar unas palabras. Ok, gracias. Buenos días, miembros de la mesa de honor, colegas presentes y jóvenes alumnos. Realmente los felicito que hayan hecho este gran homenaje a nuestro doctor Alfredo Marín Suárez. Es muy importante porque demuestra todo el amplio apoyo y justicia y respeto que se ha tenido a este gran profesor que ha influido fuertemente en la formación académica presente y futuro. Yo en la última contacto que tuve con el doctor Alfredo Marín Suárez fue en un momento interesante, que fue una feria que se realizó aquí en la facultad, y nos centramos en el problema de la inteligencia artificial. Entonces, escuchamos ahí varios trabajos que hablaban de inteligencia artificial y él me comenta, me dice, profesor, me dice, lógicamente estamos hablando aquí de bastante inteligencia artificial y tenemos un punto crítico. Hablamos de algoritmos y nos estamos olvidando de lo que es función matemática. Sí, le digo, profesor, realmente pues lo que aprendimos en nuestra matemática fundamental son funciones matemáticas. Sí, me dice, a las finales, en la inteligencia artificial hablamos de algoritmos y no hacemos el puente. Lógicamente aquí una de las cosas más interesantes es tratar de nosotros hacer el puente entre lo que es una función matemática y lo que es un algoritmo. Si no, lógicamente pensamos que es otra cosa diferente. Entonces, es realmente muy loable la forma como debemos ligar nuestro conocimiento fundamental de las matemáticas de funciones hacia el algoritmo y, lógicamente, los aspectos que él bastante predicó y enseñó con respecto a las variables generalizadas.
lógicamente un gran aporte a la estadística y las probabilidades. Lógicamente nosotros tenemos toda nuestra estadística basada en variables aleatorias, producto del azar. Lógicamente él me comentaba, mire, me dice, profesor, aquí las cosas, digamos, casi un 10% son aleatorias y un 90% son generalizados. Depende de ciertos entornos y criterios fundamentales. Y lógicamente la observación geológica, minera, metalúrgica, son los que van a dar esas condiciones de contorno. Así que aleatoriamente posiblemente tengamos un 10%, pero para suerte la ingeniería puede manejar ese 90% como variable generalizada. Realmente muy interesante, porque como sabemos nosotros, él fue en toda su obra y trabajo se centró fuertemente en los problemas de simulación y estimación de recursos, y lógicamente que nos dan nos ha dejado un gran legado para nuestra vida presente y lógicamente para el futuro. Entonces él me comentaba, mire, me decía, las acciones que tenemos que tomar, siempre lo tenemos que tomar dentro de un punto de vista probabilístico. Realmente en el fondo, pues, conocemos que lógicamente si las variables serían definidas, el mundo sería un poco aburrido. Siempre debe haber un poco de probabilidad para nosotros saber qué es lo que puede ocurrir. Pero lo importante es que él me comentaba, manejemos las variables generalizadas, porque si nosotros manejamos las variables generalizadas, normalmente vamos a llegar al éxito, que es lo que buscamos todos. Lógicamente buscamos siempre el éxito. Y para eso, lógicamente, no debemos perder el enlace de nuestra formación matemática fundamental con lo que nosotros llamamos algoritmo. Y otro de los puntos críticos que me comenta él, me dice, mire, profesor, mi preocupación en este momento es que hablamos mucho de inteligencia artificial, pero hablemos fundamentalmente de no ser usuarios de la inteligencia artificial, porque la mayoría de lo que estoy observando es que son usuarios de la inteligencia artificial. Entonces, construyamos, hagamos el puente entre las funciones y las aplicaciones que nosotros debemos desarrollar dentro del campo de la geología, la minería y la metalurgia para el desarrollo del país y para el éxito de todos. ¿Ok? Gracias. Buenos días. Ok, bien, gracias. Un agradecimiento al ingeniero Atilio Mendoza por tal palabras. Esta anécdota con el ingeniero Marín muy enriquecedora, sinceramente. Y como dije anteriormente, el ingeniero Augusto Tevez no se puede encontrar con nosotros por motivos de salud, pero en representación se encuentra su hijo, el ingeniero Aarón Tevez, quien procederá a dar unas palabras. Por favor. Las imágenes que le pasé lo podrá presentar en el PPT, en unas fotitos o si no. Bueno, buenos días con todos, a todos los presentes, ingeniero Atilio Mendoza, doctor Edilberto Guamaní. Quiero primero agradecer a todos por la gentil invitación a mi papá, el ingeniero Augusto Tevez, quien por temas de salud no puede asistir de manera presencial. Por eso vengo en su representación. Bien, hoy nos reúne un sentimiento profundo de gratitud y de respeto hacia una persona que fue un ejemplo para muchos, el doctor Alfredo Marín Suárez, quien por más de 40 años entregó su vida a la enseñanza y a la investigación académica, y no solo en el Perú, sino en múltiples escenarios internacionales, con la excelencia que lo caracterizaba. Pero más allá de sus innumerables logros académicos, lo que más recordamos de él es su calidad humana, como lo son la generosidad, sabiduría, humildad,
y sobre todo esa vocación de servicio que tenía. Quisiera compartirles un poco sobre la influencia que tuvo el doctor Marín en la vida de mi padre, a quien el doctor admiraba mucho, porque fue un gran amigo. Yo diría incluso que fue como un padre académico para él, porque aprendió mucho de él. Lo conoce desde que era un estudiante de esta facultad, su querida Facultad de Minas, de la UNI. El doctor Marín fue su profesor, fue su colega y luego fue su asesor de tesis en las dos ocasiones, en las cuales mi papá pudo destacar con honores, por lo cual estamos muy agradecidos con él, tanto mi familia como mi persona, porque también compartimos gratos momentos que guardaremos siempre en nuestro corazón. Uno de esos gratos momentos era que cada 4 de mayo, cumpleaños de mi papá, nunca faltaba esa cálida llamada del doctor Marín para saludarlo. También cuando mi papá cayó mal, estaba delicado, siempre recibía su llamada del doctor, su saludo para darle fuerzas, para darle ese ánimo a mi papá, ¿no? Sin embargo, próximo domingo, 4 de mayo, que también será su cumpleaños, lamentablemente no recibirá esa llamada cálida del doctor Marín, que tanto esperaba. Bueno, quisiera compartir otra fotito. Bueno, es uno de los momentos que compartíamos con el doctor, una Navidad que recordamos mucho, así como entre otras fechas que pudimos compartir. Bueno, dicho esto, quisiera compartirles el mensaje que mi papá preparó para él, ¿no? Y quiso hacer llegar este mensaje hacia todos ustedes, que bueno, procedo a leerlo textualmente. Dice: estimados amigos y colegas, agradezco a Dios por permitirme dirigir estas palabras hacia ustedes y expresar lo que significó el doctor Marín para mí, a quien siempre lo recordaré por su excelente habilidad técnica en diferentes disciplinas, de las cuales aprendí mucho en más de 40 años, como también esa vocación por la docencia, la cual admiro mucho, con esa humildad que siempre lo caracterizaba. Por eso estoy seguro de que su legado perdurará en cada uno de ustedes, alumnos y colegas, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo. Hasta siempre, doctor Marín. Quisiera... Gracias. Quisiera culminar este mensaje agradeciendo nuevamente al Círculo Minero y a los organizadores que han hecho posible este acto conmemorativo en memoria del doctor Alfredo Marín, a quien recordaremos siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Muchas gracias. En nombre del Círculo Minero agradecemos ampliamente la participación de toda nuestra mesa de honor en esta conmemoración y por favor pedimos un aplauso general para los 3 presentes. A continuación, tenemos la exposición de nuestro principal conferencista del día de hoy, que es el doctor Luis Martínez, DIPE, PhD en Evaluación de Proyectos de Minas, Cielo Abierto, Incertidumbre del Precio y Ley del Metal, e ingeniero de minas especialista en el análisis de riesgo cuantitativo. El doctor Luis Martínez es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería con más de 23 años de experiencia académica e industrial. Posee 2 maestrías en ingeniería minera del W.H. Bryan Research Center, el Sustainable Mining Institute de la Universidad de Queensland en Australia y un doctorado en evaluación avanzada de proyectos mineros basada en análisis de opciones reales de la Escuela de Economía y Finanzas Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia. Por favor, ingeniero.
Gracias. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Primeramente, estar agradecidos por la invitación de venir a conmemorar a un gran doctor, el doctor Marín. Con la mesa, disculpen. Buenos días. ¿Qué les puedo decir? No lo conocí fuertemente, porque cuando yo estuve aquí no enseñó. Él estaba en otras universidades, pero lo llevo a conocer cuando salgo a hacer mis doctorados o mis tesis a Australia. Porque da la casualidad, y les cuento así antes de empezar, que cuando yo estudio geoestadística acá, y eso va para ustedes, muchachos, la pasé, como quien dice, para no llevarlo nunca más en mi vida. Dije, soy minero, no lo voy a llevar nunca más en mi vida. Y miren que cuando llego a Australia, llego a un centro de investigación donde hacían pura geoestadística. Y me preguntó el director, ¿no? Que es Rusos Dimitrokopoulos, que ahora está en McGill, uno de los eruditos. Y me dijo, ¿tú sabes geoestadística? Bueno, un peruano que se respeta. Sí, sí, claro, no, por supuesto. Así que no me quedó otra que aprender geoestadística sí o sí. Y creo que ese es un buen tópico para poder conversar acerca del doctor Marín, que después lo llevo a conocer acá en la universidad, converso con él en varias oportunidades, y la última fue cuando mi hermano cumple sus 25 años de boda acá y levantan una placa y él vino. Y después me entero que había fallecido. Entonces me gustaría hablar de lo que le apasionaba, ¿sí? De lo que le apasionaba, que es la geoestadística. Y espero que después de mi presentación a ustedes que no quieren llevar geoestadístico, que es muy difícil, o que es algo, tiene razón, es muy difícil, les interese un poquito porque se viene. El ingeniero Tilio habló de inteligencia artificial y concuerdo con el doctor Marín. Ahorita estamos en lo que es gemelo digital, inteligencia artificial, machine learning y toda esa cosa, pero eso es en general. Todo es algoritmo que hay que saber. Concuerden que hay que poner la función matemática atrás, pero puedo complementar, hay que darle un contexto minero. Tú no puedes agarrar una herramienta cualquiera de inteligencia artificial y aplicar la minería ya porque es alguien. No. Tienes que darle el contexto minero. Nosotros somos mineros, y dentro de minería me refiero a todos: geología, minería, metalurgia y todo el proceso minero. El modelo es lo más importante, acuérdense. Aprendan computación, perfecto, ahora es sí o sí. Aprendan matemáticas, siempre lo sabemos. El de la uni está bien preparado en matemáticas, por si acaso. ¿Sí? Siéntanse orgulloso de eso. Me he tumbado un par de chinos y alemanes cuando fui a Australia. Así que estaba orgulloso de saber mi matemática. Pero aprendan su base. Su base minera. O geológica o metalurgia. Son muy importantes. Es más, ahí el ingeniero no me dirá que anteriormente, en la época antigua, el ingeniero de acá sabía las tres cosas: geología, mina y metalurgia. Enseñaban las tres cosas. Los antiguos sabían las tres cosas. Ahora nos han dividido en escuelas, pero no significa que no debamos saber las tres cosas. Ok, sin más, vayamos a la presentación. Disculpen, creo que la pantalla está allá. Bueno, permítanme si me escuchan, ¿no? Como les digo, yo he venido a conversarles hoy día y me preguntaron qué tópico puedo escribir y le dije, bueno, hagamos una especie de viaje a través de la geoestadística y su importancia en la industria minera. Miren esas fotos. Son muy bonitas. Un poco difíciles de repente entender, pero en su momento ustedes van a ser capos en eso. Y eso yo espero que sean así, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a ver muy rápido. La geoestadística fue iniciada por el profesor Materon en Francia, y donde él crea el Centro de Geoestadística y el Centro de Morfología Matemática. Miren, él es el que crea todo esto que a nosotros nos asusta un poco, la geoestadística. Pero si ven la siguiente, por favor, es en ese contexto donde un muchacho de la Universidad de Arequipa, por no de la UNI, ¿sí? ¿Cómo llega ahí? A aprender del mismísimo Materon, ¿no? ¿Ya se imaginan ustedes que él ha recibido su tesis, su doctorado, teniéndole de juez al mismísimo creador? O sea,
Así que ser un capo. Y por eso, mucho respeto. Mucho respeto. Su tesis, metodología de estimación multivariable y simulación de grandes yacimientos tridimensionales. Bueno, en verdad está en francés, no soy muy bueno con francés, pero lo he traducido. Así que les digo de que es alguien que admirar por su esfuerzo, que en esos años se fue a estudiar con el mismísimo Materón. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la geoestadística? Es una rama de la estadística espacial que analiza y predice valores asociados a fenómenos espaciales. Permítanme leer, ¿sí? La geoestadística, entonces, es la aplicación de la estadística a problemas asociados a fenómenos espaciales y espaciotemporales, donde se incorporan las coordenadas. Ustedes todos han llevado estadística, ¿cierto? Y toda la estadística trata con un número, variable y su distribución, ¿cierto? Imagínense eso a 3D en el espacio. ¿Cómo aplicamos la estadística a 3D? Donde un punto, un valor tiene una coordenada. Ese fue el problema que Materón y el doctor Keijing hicieron. Entonces crearon la geoestadística. Es la estadística aplicada a ciencias de la Tierra. Su objetivo es proporcionar estimaciones precisas de fenómenos en ubicaciones no muestreadas, junto con la cuantificación de la incertidumbre asociada. Y eso es cierto. Si ustedes están ahorita, imagínense que ahorita, vamos a imaginarnos, que ustedes están parados dentro de un depósito, o están parados sobre un depósito de mineral. Abajo hay mineral, pero no lo vemos. No podemos verlo. ¿Qué hacemos? Perforamos, ¿cierto? Pero no perforamos cada milímetro, perforamos en malla, los geólogos no me van a negar, ¿no? Perforamos en una malla de 100 metros, de 50 metros, ¿por qué? Porque es muy costoso. Cuando sacamos datos, ¿qué queremos? Queremos ver qué hay abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Inferimos. ¿Quién nos ayuda en ese eso? La geoestadística. Si no hubiese geoestadística, estaríamos a ciegas. La siguiente, por favor. Ahora, lo bueno de ustedes es que ahora hay muchas herramientas y softwares que pueden usarlo. Bueno, en mi época, yo soy de los 90, no soy tan muchachón, la ingeniera, todos me conocen, acá conozco a todos, los profesores, no había mucha herramienta, ¿no? Es más, no teníamos el internet, no estaba muy avanzado, ustedes lo tienen toda la mano, hay que aprovechar, pero tienen software como el ISATIS, que viene de la escuela francesa, que es caro, es bueno, pero es caro, o tienen el SGEMS, que viene de la escuela americana, que es gratis, bajarlo y estudiarlo. Y creo que muchos de los profesores que enseñan geoestadística y de repente ustedes están usando ese software, el SGEMS. Antes del SGEMS estaba el GSLIP, es el con que yo empecé a hacer geoestadística. Después viene el SGEMS, que el GSLIP todavía lo pueden usar, es gratis para bajarlo, ¿sí? Pero hay que entenderlo. Así como una anécdota, si ustedes ven ese libro de Les James, uno de los autores es Alexandre Boucher y Nicolas Rennie, pero Alexandre Boucher era mi colega cuando hacía mi máster en Australia, mi compadre, ¿no? Un geoestadístico nato, un matemático nato. Y yo espero que alguno o muchos de ustedes llegue a ser, ¿no? Es un poquito de esfuerzo. La siguiente, por favor. Ok, empecemos, vamos a hacer geoestadística, vamos a asustarnos un poquito. Pero ¿saben qué? La geoestadística en 3 dimensiones es bien compleja, a menos que sepamos vectores, matrices, álgebra lineal. Si están llevando álgebra lineal, les recomiendo que le pongan atención, que es muy bonito, y van a usarlo bastante si es que deciden seguir esta parte en su carrera. Pero acá pongámoslo en lo más simple, que es lo que todos deberíamos hacer, entender, en una forma lineal. ¿Sí? En el eje X estamos los metros, ¿sí? La distancia, estamos de 0 a 32 metros, y en el eje Y los valores, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 puntos. Tenemos un punto, está en el punto 2 y en el punto, ¿qué punto está todo cerrado? 16, en el punto 8, y tenemos valores de 4% y 7%, ¿sí? Son 2 puntos de cobre, de 4 y 7.7%. Disculpa, gracias. Acá están los 2 puntos, ¿sí? Les digo, escríbame, el objetivo es buscar en cada punto, de 0 a 32, cuál es el valor de cobre, teniendo estos datos, ¿no? Primera intuición, el promedio. Saquemos el promedio. 7 más 4, 11 entre 2, 5.5, ahí está. 5.5 es todo el valor promedio de cobre. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿sí? Sacamos promedios.
Y es lo más lógico pensar, ¿cierto? El promedio. Pero ese promedio, miren, si ustedes saben escribir, es el valor de uno más el valor del otro entre 2. ¿Sí? Simple. Si el 2 divide a cada uno, es como si fuese cada uno tiene un peso de 1/2, ¿no? Lo podemos escribir así. El estimado es 1 más su peso, que sería 1/2, más el otro por su peso, que es 1/2. Esa es la simple aritmética. Pero se puede escribir así. Lambda 1 y lambda 2 son los pesos. ¿Ok? Pero acá hay muchas cosas que no tomen en consideración. Acá no se considera si la posición de la data, acá no se considera el valor de la data, no se considera si eso es cierto o no es cierto. Es un promedio. Ojo con el promedio. El promedio baja lo alto y sube lo bajo, ¿cierto? Promedio. O sea, no es real. Es promedio. Sin embargo, todos estamos acostumbrados a trabajar con promedios. Nos sentimos cómodos, ¿no? En un promedio en vez de decir, oye, arriba abajo. Bueno, viendo eso, evoluciona la tecnología. La siguiente, por favor. Y decimos, ok, no, ahora hay que considerar la distancia. Y hay una técnica que es la inversa a la distancia. En este caso, se considera la distancia de cada punto que queremos estimar a los puntos que tenemos como dato. Esa es la ecuación, ¿no? Donde igualito se fue, miren, es la misma ecuación. Valor 1, valor 2, peso y peso. Solo que ahora los pesos son la inversa de las distancias. Ahora sí se considera la distancia. Y si se dan cuenta, la anterior, por favor. Si se dan cuenta, miren acá. En cada punto del eje X que queremos pronosticar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en esta parte de acá, la que ejerce más influencia va a ser este punto, y acá casi nada, por eso está más o menos a la misma altura. Llega hasta acá, donde la influencia de este punto acá aún está. Pero a partir de ahí, ya empieza la influencia del segundo valor. Y después cuando se aleja, ya la influencia está desapareciendo y ese es el valor que está más o menos, no veo acá el número, es 6.5 más o menos que está yéndose, ¿no? El valor, se estima. Acuérdense que todo esto es una estimación. Estamos estimando que hay en un lugar donde no vemos. Solo tenemos 2 puntos, Solo tenemos 2 puntos. Entonces algo está faltando acá. Todavía, pero sin embargo esta técnica se usó bastante antes de la geoestadística. Las grandes minas en esas épocas empezaban a usar la inversa de distancia para poder, teníamos que usar una técnica para poder estimar qué teníamos debajo de la tierra y minarla, ¿no? Los ingenieros tenían que usarla. La siguiente, por favor. Es ahí donde en los 50 o 40 fue el señor Materón con el señor Crick, que es otra historia, y donde el doctor Marín llega, donde alguien dice, oye, vamos a hacer algo más estadístico, pues, ¿no? Tú sabes que si yo tengo un punto acá y otro punto acá y estimo allá, no es 100% seguro, o sea, hay un error. Y ustedes saben, en todo experimento hay un error. ¿Sí? Entonces hagamos algo para que minimizcamos ese error. Si ese error es mínimo, si es 0, me da el 100%, ¿no? Pero hay un error. Entonces, vayamos a aplicar estadística a ese error. Y bueno, y sale el doctor Pring, que es otra historia conmigo de Sudáfrica, y va a Materón, que ya estaba haciendo ya empezaba con la geoestadística, pero no lo tenía claro, hasta que viene el doctor Pring con su experimento, y sale ahora lo que todo el mundo conoce, lo que se llama hacer kriging, y kriging es toda una familia. Los más conocidos es el simple kriging y el ordinary kriging, o kriging ordinario, kriging simple, pero hay toda una familia, ¿no? Universal, si se van a la literatura hay muchas técnicas de kriging. La siguiente, por favor. Y miren la cara del capitán, ¿no? ¿Qué carijo es esto, no? Disculpen por la palabra, pero es así como yo me sentí la primera vez que me presentaron geoestadística. No, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en este caso, Kriging dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a agarrar, vamos a primero empezar a aplicar estadística, ¿no? La varianza de la suma de una variable, ¿sí? Si tienes una variable, acá hay 2, pero pueden ser muchas variables, lineal. Bueno, la varianza del total es la varianza de sus sumas más la covarianza. ¿La covarianza qué es? La covarianza te explica la correlación o el efecto o la fuerza que tienen entre ellos, ¿sí? Imagínense esto, imagínense que 2 borrachitos salen del bar, ¿sí? Y los dos viven en el mismo lugar, viven en la misma área, y los dos se van caminando, ¿sí?
Y los dos cuando caminan empiezan a hacer su típico movimiento que es medio aleatorio, ¿no? Uno que se quiere caer, ¿no? Y el otro también. Si esos señores no se conocen, sus dos movimientos van a estar no ligados. Parece que está yendo el mismo suelo, pero están ligados. No hay covarianza, no hay correlación. Ahora imagínense que ellos dos son hermanos y viven en la misma casa. Y cuando salen, salen abrazaditos y fuera. ¿Ok? Y hacen el mismo. Y uno se quiere caer, el otro lo jala. El otro se quiere caer, el otro lo jala. Y en ese plan van caminando, ¿cierto? Sus trayectorias van a hacer este tipo de movimiento, pero tienen una correlación, están ligados. O sea, cuando uno se está yendo más abajo, el otro lo va a jalar. Entonces, esa correlación también aparece en los fenómenos geológicos. Cuando uno tiene un dominio, sí, muchos de los elementos están asociados y se comportan de una forma que otro mineral que está en otro dominio, o en otro tipo de roca, o en otro tipo de alteración. Entonces, esa correlación es la que se trata de capturar también en 3D en la geoestadística, para tener análisis más certeros. Acuérdense ustedes de que, y esto también se mete mucho en los códigos internacionales, ¿no? El YOR, el NI 430101, creo. ¿Por qué? Porque esto te da la confianza, seguridad de lo que estás prediciendo o estimando, ¿sí? Es acertado, sería la pregunta, porque nada es 100% real. Y eso sale a través, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no creo que se acuerden, los profesores sí de BRX, en los años 90, 95, 96, vino el boom geológico, ni un geólogo había en la uni. Mis amigos, todos se fueron a trabajar, puros mineros y metalurgistas, era pura exploración. Y sale BRX, que antes no regulaba la bolsa y ellos jugaban con la bolsa, todo el mundo jugaba con la bolsa. Si habíamos encontrado un yacimiento y venían valores y valores y valores, y cuando van y ven, no había nada. Entonces, eso es muy importante. Esa es la geoestadística, es la que empieza a decir, dice, oye, vamos a hacer esto y vamos a regularlo. Y es lo que hasta ahorita se usa, ¿no? Bueno, la varianza es así. La siguiente, por favor, no lo quiero intimidar. Y después viene el error. Básicamente, si asistieron, creo, al típico de ayer, hay un cálculo del error de estimación, ¿cierto? Y es nada más y nada menos que si tú estimas un valor, ¿sí? Imagínate que este es Z asterisco. Yo estimo un valor, creo un valor, pienso un valor, 7. ¿Ok? Lo he estimado, pero hay un verdadero valor, que es el Z0, sí, pero que no lo conozco. Entonces, si lo resto, hay una diferencia, ¿cierto? Es el error. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a atacar el error. Está pasando, yo le estoy pisando, disculpe. Entonces, vamos a atacar el error, y es basado en todo esto que viene todo el análisis de Kriging, ¿sí? Y el error tiene un promedio, tiene una varianza, y si ustedes van a la literatura van a empezar a desarrollar todas estas ecuaciones. Ahora, el simple Kriging asume que hay una media global, el ordinal Kriging no. Y son dos técnicas diferentes. ¿Cuándo usarlas? ¿Cómo usarlas? ¿Por qué usarlas? Es lo que ustedes van a descubrir cuando estén estudiando, si es que deciden entrar a esto. La siguiente, por favor. Acá les hago una simple comparación, ¿sí? Les hago una simple comparación. Dicho sea de paso, ¿están viendo estos cuadros? ¿Ven estas cosas? Esto lo hice con un grupito de estudiantes de la uni que antes del COVID vino y me llamaron y me dijeron, doctor, ¿puede enseñarnos geoestadística? Y se venían a mi oficina cada fin de semana y hacíamos. Ellos han hecho esto, en Excel y todo. Y estudiaron geoestadística, les enseñé geoestadística. Y formamos un grupito caicón entre nosotros, pero eran como 4 o 5 estudiantes. Esto fue hecho por ellos. Igual que ustedes, pueden hacerlo. Solamente hay que saber un poquito de geoestadística. Pero miren acá, miren los pesos, miren cómo la promedio aritmética, el rojo, constante en todos lados. La inversa a la distancia, el azul. ¿Sí? Y en el fin, cuando no hay data, se sigue yendo para la parte de arriba hasta 6.5. El simple Kriging, que es el CIAN, siempre tiende, cuando no hay data, tiende a la media global que él asume que existe. Y el ordinary Kriging, que es el rosadito, tiende a la media aritmética. Bestia, se acabó teoría. Pero doctor, ¿esto para qué nos sirve en la vida real? ¿Cómo lo aplico en la mina? ¿Sí? Es un poquito aburrido. Números. La siguiente, por favor. Ok. Esto es lo que ustedes pueden hacer con Kriging.
Como les digo, cuando van al campo, ustedes están parados acá y no saben qué hay abajo. Se toma data, se perfora. Y esa perforación toma data en 3D. Esa data se aplica, se hace un modelo de bloques y aplica en geoestadística. ¿Y qué sacan? Sacan un estimado. Esto es un cuadrillado, un pequeñito, pero miren, esas son las leyes y estiman todo lo que en lugares donde no se tiene data. Pero ojo, que cuando Kriging les bota su resultado, porque Kriging dice, oye, ¿sabes qué? Nada es 100% seguro, te doy las leyes en promedio, pero también te doy un modelo que es la varianza. Ojo con eso. Kriging te da ley promedio, pero con su varianza, porque si no Kriging te dice, oye, este es 100% seguro, úsalo siempre, ¿no? No, es estadística. Hay una varianza. Y siempre todo modelo sale con la varianza. Este modelo de acá, la siguiente por favor, es el que todos usamos en planeamiento, ¿sí? Data, modelo de bloque, Kriging, ley, planeamiento, Les Grossmans, plan de mina, flujo de caja. Cualquier técnica, esta es otra cosa que ustedes deben ver, esta es la técnica antigua de Les Grossman, esta es la época antigua del Direct Block Scheduler. También, yo supongo que ustedes están al tanto de eso, para investigar y para chequear, ¿no? Pero al final, usamos estadística para armar todo tu plan de mina. Y al final, ¿qué se obtiene? Es esto. Flujo de caja. Porque al final, muchachos, de donde sale todo el dinero para el proyecto, sale de las ventas anuales de concentrado de mineral que produce la mina. Ojo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cuántos años dura una mina? 10, 15, 20 años, ¿cierto? O sea, estamos mirando a futuro, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Estamos prediciendo 10, 15 o 20 años en el futuro, ¿o no? Estamos prediciendo que la ley de aquí a cada año va a ser tanto, que el costo va a ser tanto, que el precio del metal va a ser tanto, y por lo tanto hoy día tengo este flujo de caja. Todo esto es un modelo. Así que créanme, ¿no? Ustedes cuando hacen minería están prediciendo, están haciendo forecasting. Pero hay que hacerlo de la mejor manera porque hoy día es cuando necesitamos hacer las inversiones para hacer todo esto. No mañana, no pasado, es hoy día. Así es que es necesario hacer todo esto. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, usamos Kriging, hacemos el PIT, hacemos el schedule, acá las máquinas trabajan, tenemos nuestro tonelaje, desmonte y sacamos el flujo de caja. Pero normalmente la varianza está ahí, ¿sí? Y no lo usamos. Dicho sea de paso, esto fue lo que yo me preguntaba cuando hice una de mis primeras tesis, ¿no? La varianza está ahí. ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué nos sirve? A ver, la siguiente, por favor. Entonces, la siguiente es lo mismo, ¿no? El PIT, schedule, la máquina trabaja, se sacan un mineral, desmonte sus indicadores, pero acá hay algo interesante que se llama el fenómeno de misclasificar, ¿sí? De poner algo que no es. Ahora les explico, miren, ¿ah? Aquí abajo, ¿sí? Imagínense que todo esto que está acá, el redondo, es todos los minerales que tenemos, ¿no? El oro. Es la cantidad, el tonelaje total. Pero acá abajo tenemos la distribución de la ley real, ¿sí? Que no la conocemos. Y acá al costado tenemos la distribución de la ley estimada, que viene de Kriging. Ahora vean esto. Si yo uso un cutoff, una ley de corte específica, y yo trazo esas leyes específicas, por ejemplo acá. Dije acá, esta es la misma ley, ¿eh? Entonces digo, todo lo que está arriba es mineral. O sea, en este caso, todo el mineral que está en el cuadrante 4 y 1 es mineral. Y todo lo que está abajo es desmonte, ¿no? Ahora, con el real, uso el mismo cutoff y trazo la línea. Y digo, ok, todo lo que está a mi derecha es mineral y todo lo que está abajo, menor, es desmonte. Y se van a dar cuenta que hay áreas que concuerdan en ser mineral, pero hay áreas que no. Que lo que debió ser mineral es desmonte y lo que debió ser desmonte es mineral. Y eso pasa en toda operación minera. ¿Por qué? Porque lo que enviamos de la plina a la planta no es 100% seguro. Bueno, ahora es mucho más seguro porque ahora tenemos mucha tecnología, ¿no? En el camino estamos haciendo mucha tecnología para poner sensores para clasificar. Pero igual, cuando sale de la mina, cuando volamos, ¿sí? Siempre va a haber eso.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque tenemos una varianza y tenemos nada de 100% seguro. Entonces, usemos esa varianza. ¿Y cómo lo usamos? La siguiente, por favor. Viene algo ahora en geoestadística que es un poquito más avanzado que Kriging. Simulaciones. Simulaciones. Increíble. Estamos hablando de Kriging y ahora vamos a hablar de simulaciones. Vamos a simular. ¿Qué simulación? Es Monte Carlo. ¿Sí? Acuérdense que cuando tienen una distribución, tienen la media y la varianza. Si ustedes agarran cualquier valor de la distribución, es una simulación del valor, ¿cierto? Puede ser 5, 4, 3, 2, alrededor de la media. Bueno, es igualito acá. Acá estamos simulando, pero estamos simulando el depósito. No una, sino sacamos muchas simulaciones. Este es un algoritmo, ¿sí? No lo voy a aburrir con esto, pero este es un algoritmo que es el proceso de simulación condicional. Donde miren, acá está Kriging. Miren acá. Varianza. Se usa la varianza. Ahora es cuando la varianza entra a taller. Y simulamos. ¿Pero para qué simulamos? La siguiente, por favor. Antes de eso, bueno, las simulaciones siempre tienen unas propiedades que deben cumplirse. Significa que son imágenes igualmente probables del depósito. O sea, todos son igual probables, ¿sí? Mantienen la media de la varianza, o sea, primer y segundo momento estadístico de todo el depósito en general. Son independientes e idénticamente distribuidos. Cada una es independiente de la otra. Y conserva la estructura de correlación por el variograma. Entonces, ¿qué estadística, no? La siguiente, por favor. ¿Por qué usamos esto? Lo usamos en un contexto de Monte Carlo. ¿Ustedes saben lo que es Monte Carlo? ¿Simulaciones de Monte Carlo? ¿Sí? Alguien me explicó, ¿y cómo explicamos Monte Carlo simple en vez de matemática? Monte Carlo básicamente es un proceso que todos ustedes lo hacen, ¿ah? Todos lo hacen. Sin saber, pero lo hacen. Es un proceso en el cual tú te aseguras de que algo puede estar estable antes de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando era muchacho, no sé si a usted le ha pasado, mi mamá me mandaba a pintar la pared, mi mamá es bien estricta, ¿no? Mi mamá decía, Lucho, píntate toda la pared. Claro, yo requintaba, pero igual lo hacía. Entonces, ¿qué hace uno cuando pinta la pared alta? Agarra tu escalera, ¿sí? Tú pones la escalera en la pared. Muy pocas personas, casi nunca he visto que tú pones y subes en una misma. ¿Qué es lo primero que haces cuando pones la escalera? La agarras y le empiezas a mover con fuerza para ver si está estable o no, ¿cierto? Y después trepas. Casi todos lo han hecho eso. Bueno, eso es Monte Carlo. Monte Carlo es que tu escalera es el sistema y lo que estás haciendo es bombardeándole con diferentes tipos de movimiento de esa escalera para ver si la escalera es estable o no antes de subir. Porque si no te caes. Ese es Monte Carlo. Entonces, Monte Carlo, imagínense que su escalera no es la escalera, ahora es la mina. Oye, en la mina voy a meter mucho dinero. Antes de emprender, hagámosle un Monte Carlo, un análisis de riesgo. O sea, bombardea con cosas que hagan que la mina se mueva, ya sean económico, en este caso geológico, y ver si es estable. Entonces es lo que hacemos, miren. Uso Kriging para la varianza, ¿sí? Tengo mi PIT de mi caso base que ya hice, acá está. Simulo varias, o sea, cada bloquecito ahora tiene diferentes valores y a cada uno lo paso, lo bombardeo, boom, 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 a mi PIT que ya lo tengo. Y lo que antes tenía un solo valor, ahora tengo una distribución porque ahora tengo muchos valores. Es lógico, ¿cierto? Lo que antes tenía un valor, ahora tengo una distribución. Y ahora yo puedo medir la media de distribución y comparar con ese valor y decir, oye, es más, menos, y puedo medir riesgo y potencial de irme arriba o abajo. Eso es lógico. Eso es Monte Carlo. Y por eso uso geoestadística. ¿Por qué? Porque un depósito no lo puedes poner como solamente una distribución. Son por cada bloquecito una distribución. Y las simulaciones son las que nos ayudan para hacer ese análisis de riesgo. La siguiente, por favor. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay que tener en cuenta mucho estos señores. El fraude de los promedios. Y esto es de un profesor Sam Savage de Stanford, minería. ¿Qué es el fraude de los promedios? El fraude de los promedios es que todo el mundo, como les decía, estamos acostumbrados en promedios. A nos gusta que nos digan promedios, ¿no?
no otros números. Por ejemplo, este es un señor que va a cruzar el río, el agua está turbia, y lee el letrero que dice, oye, en promedio, la profundidad es 3 pies. Como no ve, le dice promedio, bestial, y él agarra y se mete a caminar. Pero promedio no significa que haya un huecazo ahí. ¿Sí? En promedio será 3 pies, pero hay un huecazo ahí que él agarra, se mete y se hunde y se muere. Entonces, el fraude de los promedios es algo que todo el mundo entiende, pero debe tener un poquito de cuidado. Especialmente cuando hacemos negocios, especialmente en minería u otros recursos, porque son negocios gigantes, mucha inversión. La siguiente, por favor. Lógicamente que esto significa que ustedes como estudiantes, y eso me gustaría que ustedes lo tengan claro, cambien su mindset, cambien su chip. Dejen o tengan como base los promedios o los números y entren a la parte estocástica. Oye, ese nombre se me olvidó, estocástica, siempre lo he puesto así, con incertidumbre. Que se den cuenta de que nada es cierto y que hagan un poquito más de análisis. Miren, la mayoría va a seguir la parte de número, ¿por qué? Porque es más simple. 1 más 1 es 2. La parte estocástica es diferente. Una distribución más una distribución no salen también 22 veces. Es otro mundo. Hagan la prueba. Es más, ustedes tienen Excel, agarren una distribución triangular y sumen la mayor distribución uniforme y a ver qué distribución les sale. Esa es álgebra de distribuciones, es otra álgebra. Pero sigan este paso, ¿por qué? Porque muy poco la hacen, pero es más seguro, especialmente cuando estamos hablando de una mina de 10, 15, 20 años en el futuro. Estamos prediciendo el futuro. La geoestadística nos ayuda bastante desde la parte geológica a entrar a este mundo de análisis de riesgo en una mina. Creo que esa fue la última. Sí. Bueno, con esto espero que les haya gustado la charla. He tratado de poner un poquito de cómo la geoestadística, que yo la encontré aburrida y temerosa, al final es aplicada. Y muchas empresas ahora me están llamando porque quieren hacer su análisis de riesgo en su mina. Recién. Antes era difícil de entender. Pero lo bueno de ustedes, muchachos, es que ustedes están recién donde están saliendo las papas calientes. Están en una época de machine learning, de data ciencia, de data analítica. Y la geoestadística está ahí. Automatización. Todo eso necesita. Todas las ciencias. Bueno, para no alcanzarlo más. Con esto ya creo termino. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Martínez. Creo que todos tenemos el mismo pensamiento de que ha sido una de las mejores ponencias que hemos tenido. Y ahora quisiera, por favor, invitar, para dar las palabras finales, al presidente de la Asociación Cultural Escuela de Campo de Ingeniería Geológica, el alumno Cristian Calderón. Buenas tardes con todos los presentes. Muy interesante el tema expuesto de lo que fue de lo que es kriging y la simulación condicional, ¿no? Agradecer al Círculo Minero por la invitación. Me presento, soy Cristian Omar Calderón Chávez, estudiante de 9º ciclo de Ingeniería Geológica. ¿Se escucha bien, creo? Ahí sí se escucha. Ahí se escucha. Ya, me presento, soy Cristian Omar Calderón Chávez, estudiante de 9º ciclo de la carrera de Ingeniería Geológica y actualmente ocupo el puesto de presidente de la Asociación Cultural de Escuela de Campo ACESIG 2025. En esta tarde me gustaría dar unas pequeñas palabras en honor al doctor Alfredo Marín Suárez. Siendo ya el segundo día, mi persona tuvo el orgullo de ser su alumno, de escuchar la clase dictadas por el que fue el primer egresado peruano en doctor en geoestadística, bajo la dirección de nada más que de George Materon, en 1987, que fue el creador de esta disciplina
y que hoy en día lo usamos prácticamente en todos los rubros, como la exposición última, ¿no?, que se mencionó. Recuerdo muy bien al doctor Marín, siendo de los pocos que al ingresar a su clase nos hacía parar a todos los alumnos, como una forma de honrar a nuestra universidad, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Un gran profesional y principalmente un gran ser humano. Me llevo todas las enseñanzas de él y de su equipo de trabajo. En una oportunidad tuve el agrado de que me ofrecieron ser practicante de su empresa. Por eso y por muchas otras cosas más le estoy muy agradecido al doctor Marín y a su equipo de trabajo. Hoy sentimos su ausencia, pero también sentimos su presencia en lo que son sus ideas, sus valores, sus enseñanzas, y eso nadie podrá quitárnoslo. En nombre de la Asociación Cultural Escuela de Campo de Ingeniería Geológica y en representación de los estudiantes de Geología, le decimos muchas gracias al doctor Alfredo Marín Suárez. Sus enseñanzas siempre estarán en todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto damos por culminada esta conmemoración del día 2 del ingeniero Alfredo Marín Suárez. Por favor, los invitamos al día de mañana también a asistir. Si pudieran, por favor, acercarse al estrado para poder sacarnos una foto grupal. A todos los presentes. Por favor, acercarse al estrado para la foto grupal.